Muy buenas noches, estimados amigos oyentes. Les habla Roberto Núñez. De nuevo estoy aquí con todos ustedes para, como cada jueves, participar en este interesante programa radial, Aquí Entre Nos, que conduce o coordina magistralmente nuestra amiga Samira Espinosa. Nuestra participación se hace efectiva en esta sección titulada Cultura con Sabrosura. Pues bien, esta noche vamos a hablarles sobre un tema que yo he titulado La época del WhatsApp. Estamos en ella. Vamos a ver qué pasa. Escuchemos. Vamos a empezar diciéndoles así. Si notas que tienes muchos amigos y familiares que no te escriben ni siquiera un mensaje semanal, no te moleste ni te ponga incómodo con eso. Esa apatía, ese descuido, ese desazón, esa falta de comunicación, esa lejanía y ese olvido casi imperdonable, no es culpa de ellos, de esos amigos, de esos familiares. No es culpa de ellos directamente, como lo podríamos ver e interpretar, así de una vez por todas. Vamos a ver. Esa falta de comunicación se debe a que lamentablemente estamos viviendo la época del WhatsApp. Fíjese bien. Se trata de una época en la que cada miembro de la familia y la sociedad en sentido general tiene o debe tener un teléfono celular para su uso personal e individual. Hasta ahí todo marcha bien. Pero resulta que además de recibir y enviar y reenviar videos, ¿verdad? Fotos y textos, también hay que escribir mensajes cortos de cierta extensión para expresar nuestras inquietudes, nuestro parecer sobre un hecho determinado. Y es precisamente ahí donde la situación se complica un poco, porque resulta que todo el mundo no tiene el mismo hábito ni la misma costumbre de expresar nuestros sentimientos e impresiones a través de la expresión escrita de la lengua, es decir, a través de la escritura, ¿verdad? La mayoría de la gente es dada a expresarse preferiblemente a través de la expresión oral, es decir, hablada, ¿no? De la expresión oral de la lengua. ¿Y cuál es el problema? El problema es que la mayoría de la gente comete muchas faltas ortográficas al escribir sus mensajes. Esas fallas les ocasiona cierto apuro morales, es decir, les da vergüenza que sus interlocutores, sus receptores, digamos, se den cuenta que sus breves textos están plagados de faltas ortográficas. No es fácil, dirían ustedes. Estamos hablando de gente que los afanes de la vida no les permitieron dedicarle un tiempo prudente a la mejoría de su caligrafía, de su ortografía. Ya ustedes saben. En la universidad, yo siempre les he dicho a mis estudiantes que la gramática es la guachimán de la lengua. Es decir, la que vigila y cuida para que los hablantes de una lengua determinada no violen las reglas del buen hablar y del buen escribir. Ya ustedes saben. Esa es una ardua tarea que la gramática no puede realizar sola. Por esa razón, siempre se auxilia de la ayuda de sus dos amigas. Esas amigas son
que le ayuda, ¿no? Para vigilar por eso, para cumplir, ¿no? Con su importante labor, son la caligrafía y la ortografía, sobre todo esta última, la ortografía. ¿Y qué hay que hacer para uno mejorar su ortografía? Buena pregunta. Pues leer mucho, leer libros, revistas, periódicos y todo lo que uno tenga cerca a nuestro alrededor. Esa es la clave, leer, porque así uno se fija cómo se escriben las palabras y al momento de escribir esa palabra, entonces uno recuerda, ¿no? Bien, pero no basta con tan solo leer. Hay que fijar bien la vista en las palabras para uno darse cuenta cómo se escriben cada una de las palabras que conforman el párrafo que estamos leyendo. Y luego tratar de escribir varias veces esas palabras de dudosa escritura y que no dominamos. Existen muchos libros que nos señalan ciertas normas para escribir las palabras correctamente. Pero ocurre que todas las reglas tienen sus excepciones. Entonces, no nos fijamos, no nos recordamos de esas excepciones al momento de escribir tal o cuales palabras. Lo mejor es leer y ver bien cómo se escriben esas palabras y aprender su forma de escribir para cuando tengamos que escribir esas palabras, hacerlo bien. Esa es la clave. Es decir, tenemos que fijarnos en la palabra, cómo está escrita. Ya se lo he dicho, para al momento de escribir esa palabra, entonces uno recordar, es verdad, yo la vi escrita, déjame decir, se escribe así. Yo siempre les digo a mis estudiantes, yo voy por ejemplo, a escribir en la pizarra la palabra Washington, pero yo no voy a escribir correctamente esa palabra así inventada de buena primera. No, yo tengo que ponerme a pensar que yo he visto esa palabra escrita en algún lugar. Y digo, sí, una vez yo fui al malecón, ahí yo vi esa palabra, esa avenida que decía George Washington. Washington se escribe así. Entonces, escribirla atendiendo a ese recuerdo, ¿no? En la ortografía entran tres cosas importantes para uno escribirla bien, la palabra, que son la visión, es decir, haberla visto, ¿de acuerdo? Haber visto esa palabra escrita en algún lugar, la visión. Segundo lugar, el recuerdo, es decir, la memoria. Recordar que uno vio esa palabra escrita y la vio escrita así, ¿verdad? Y tercero, la práctica. La práctica es esencial. Por eso les decía hace un ratito que es importante practicar la palabra, porque al practicarla, en un momento dado, uno recuerda el trazo, ¿no? O sea, recuerda que la escribió. Espérate, que esto se escribe así. Y entonces uno escribe bien, ¿no? La escribe bien la palabra, recordando. De manera que la visión, la memoria y la práctica son clave para uno escribir correctamente una palabra. Uno no puede escribir una palabra sin nunca antes haberla visto escrita, porque entonces estamos hablando de que usted al momento de escribir esa palabra, si nunca antes la había visto, entonces usted está creando, entonces usted es un creador y está creando esa palabra nueva. No siempre uno anda inventando una palabra nueva.
De manera que en esta época del WhatsApp es necesario que nosotros escribamos nuestra respuesta, nuestro texto breve, corto, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo correctamente, haciendo uso correcto de la ortografía. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que de vez en cuando vamos a tener que darnos unas vueltitas por el diccionario, no está de más. Y así, cuando no recordamos cómo se escribe una palabra, pues entonces, ¿saben qué hacemos? Usamos un sinónimo, es decir, otra palabra que se escribe diferente, pero que tiene más o menos igual significado. Ahí está la clave. Esa es la razón por la que le decía hace un ratito que hay gente, amigo nuestro, familiares, que no son muy dados a escribir mensajes por WhatsApp, porque si bien es cierto que estamos en la época, ¿verdad?, del WhatsApp y escribimos mensajes, etcétera, no menos cierto es que nos da un poco de apuro que sepan que no sabemos escribir bien esas palabras. Ese es el asunto. A eso se debe también, por supuesto, que la gente se inclina preferiblemente por el envío de mensajes orales, de mensajes orales, de lo que llamamos nota de voz. Lo hace más rápido y resuelve el caso. Pero la escritura es imprescindible, es imprescindible. Bien, hasta aquí les dejo este mensaje sobre la época del WhatsApp. Y ya ustedes saben, estamos muy de moda con este asunto, ¿no?, de la época del WhatsApp, pero nos obliga no solamente a hablar bien para enviar la nota de voz, sino que también nos invita a redactar, a escribir nuestro texto breve que vamos a enviar, aunque sea así, breve, corto, pero hay que escribir. Entonces, el WhatsApp en esta época se ha convertido en un detector de falta ortográfica, en un descubridor de falta ortográfica, para que ustedes vean cómo es la vida, cómo es la cosa. Pues bien, aquí nos quedamos en este mensaje, con este mensaje. Espero que les haya gustado y me despido de ustedes dándole las gracias, por supuesto, a nuestra amiga Samira Espinosa para que siga en la conducción del programa. Pasen ustedes muy buenas noches y ya nos veremos en el próximo programa. Bye bye, adiós.